Los mexicanos tenemos una herramienta legal para hacer valer nuestros derechos. Se trata del juicio de amparo. Hace 4 años renovamos las reglas que aplicábamos desde 1936. La Escuela Judicial tiene una maestría en amparo para actualizar los conocimientos de los juzgadores. Hoy le vamos a decir quiénes son los profesores, cuáles son las materias y de qué les sirve a usted que jueces y magistrados reciban capacitación en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros Ana Columba Contreras Martínez. Ella es secretaria técnica de Capacitación y Educación a Distancia aquí en la Escuela Judicial. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Pues para platicar sobre este tema de la maestría en amparo que imparte la Escuela Judicial, pero antes de ir a los detalles de cómo es que funciona esta maestría, me gustaría que nos hablaras un poco de la evolución del juicio de amparo. Teníamos una ley de 1936, ¿no? En el año 2013 se reforma completamente, digamos, una nueva ley de amparo. ¿Qué es lo que ha sucedido con este juicio de amparo? Claro que sí, Vero. Mira, como bien mencionaste, el juicio de amparo se regía principalmente por una ley emitida en 1936. Entonces, pues, poco más de 60 años y necesitábamos una actualización. Esto va muy de la mano con las sentencias que la Corte Interamericana emitió en condena con el Estado mexicano, que implica a los juzgadores ampliar el espectro de protección y la concepción del objeto de protección del juicio de amparo. Entonces, a partir de estas sentencias de condena, se da pues prácticamente una revolución en esa concepción que obligó al Constituyente Permanente a emitir unas reformas constitucionales en junio de 2011. Es curioso porque el 6 de junio de 2011 se emite el decreto que reforma los artículos que regulan la ley, el juicio de amparo. Y el 10 de junio, 4 días después, se hace una transformación a varios artículos que regulan específicamente los derechos humanos. Y ahí van muy de la mano porque la reforma constitucional del juicio de amparo ya establecía como objeto de protección los derechos humanos, que en el texto anterior hacía referencia a garantías individuales. Explícanos esa parte de las garantías individuales y los derechos humanos, porque de repente se presta confusión y pareciera que son lo mismo. ¿Son lo mismo o no? No, no son lo mismo. Se prestó confusión porque el texto constitucional establecía en el título primero de las garantías individuales. A partir de la reforma de junio de 2011 hizo la precisión para denominar al título Derechos Humanos y sus garantías. ¿Qué implica? Bueno, los derechos humanos son prerrogativas que tenemos todas las personas y las garantías son los medios para hacer efectivos esos derechos humanos, para protegerlos, para procurarlos, para hacerlos valer. Exactamente. Entonces, muy bien. Es lógico que al haber esta transformación del juicio de amparo, que por excelencia, ¿no?, lo utilizamos en México para hacer valer precisamente nuestros derechos, pues hiciera necesario la capacitación. Nosotros hemos podido ver aquí en la Escuela Judicial que se han hecho diplomados, seminarios, conferencias, ¿no? Pero ¿por qué se hace necesario implementar una maestría, que ya es un método de estudio pues mucho más dedicado y más planeado? ¿Cómo surge la idea? Sí, bueno, como te comentaba hace rato, todo va muy de la mano con la reforma de los derechos humanos. A partir de las sentencias de la Corte Interamericana y las reformas constitucionales, realmente se da un cambio total en el entendimiento del objeto de protección del juicio de amparo, que son los derechos humanos, de la forma en que el juez tiene que entenderlos y protegerlos para maximizarlos, de favorecer a las partes y no ponerles obstáculos indebidos o ilógicos para poder acceder a la protección de sus derechos. Además, se establecen nuevas reglas de interpretación de los derechos y el texto constitucional ya protege no solo los derechos reconocidos en la Constitución, sino hace referencia expresa a los tratados internacionales. Y entonces el objeto de protección del juicio de amparo pues no solo se amplía muchísimo en cuanto a contenido, sino en cuanto a interpretación y en forma de protegerlos. Y en esa medida es necesario
que los juzgadores y los operadores jurisdiccionales estén actualizados para que puedan transformar esa concepción que teníamos de forma tradicional a toda esta integración que el derecho internacional mismo nos está complementando el texto constitucional para una mejor protección de los derechos humanos y pues evidentemente eso se va reflejado en un mejor servicio a los ciudadanos. Y entonces es así como deciden implementar o deciden establecer esta maestría en amparo. Así es, creemos que es necesario actualizar, más que formar, porque en realidad los operadores judiciales están formados, lo viven todos los días, pero más bien es actualizar y tratar como de darles este chip, digamos, este nuevo chip, o adentrarlos de manera más profunda a esta nueva concepción del juicio de amparo, sus nuevas reglas y su nuevo objeto de protección. Entonces, pues el Instituto de la Judicatura Federal, por disposición legal, es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura encargado precisamente de actualizar a los servidores públicos. Entonces, en esa medida se hace necesario un estudio mucho más profundo que, como dices tú, no se ha podido tener en un seminario o en algún diplomado. Si necesitamos mucho más conducción docente y pues una cotidianidad de estudio de los alumnos, de los servidores públicos, para que puedan actualizarse. ¿Cuánto tiempo dura esta maestría y en qué modalidades se imparte? Pues se va a impartir en la modalidad presencial y dura aproximadamente 1 año, 3 meses. ¿Por qué razón? La Secretaría de Educación Pública no nos impone una duración específica para los programas de posgrado, sino cumplir con determinadas cargas de conducción docente y con ciertos créditos. Entonces, atendiendo precisamente al público al que va dirigido, que sabemos que tienen muchísima carga de trabajo, se planeó la maestría para desarrollarla en 1 año, 3 meses aproximadamente. ¿A quiénes en específico? ¿Hablas de a quién va dirigido? Sí, bueno, partiendo de que la maestría es, si bien contiene aspectos teóricos, es muy práctica, porque lo que queremos es que impacte en la función. Va dirigida a los magistrados de circuito, a los jueces de distrito, a los secretarios del Poder Judicial en general, y también ampliamos los destinatarios para los actuarios judiciales, los oficiales administrativos. Todo el equipo, ¿no? Prácticamente todo el juzgado, equipo. Y además, es algo bien importante, también lanzamos la convocatoria para los defensores públicos, que pues son también están abarcando prácticamente todos los operadores. Sí, ¿no? La verdad es que es un proyecto muy ambicioso, pero pues creemos que pues la situación actual de protección y que la propia sociedad exige esa capacitación y esa profesionalización de los operadores. Bien, vamos a hacer una pausa y regresando conversamos sobre los profesores, ¿no? El claustro de profesores, cómo los eligieron para esta maestría. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Echemos un vistazo a las actividades académicas de la Escuela Judicial y volvemos con nuestro tema de hoy, la maestría en amparo. Diplomado en Argumentación Jurídica. El objetivo de este diplomado es articular la teoría y la práctica de la argumentación en las diversas esferas del derecho. Está dirigido a los profesionales del derecho conscientes de que la mejora de la práctica jurídica requiere de una teoría puesta al día. El programa del diplomado incluye diversos módulos que en su conjunto ofrecen un panorama completo de la diversidad de perspectivas y de disciplinas desde las que cabe encarar el razonamiento jurídico. Los cambios más importantes que se han producido en las últimas décadas en la teoría del derecho y en general en la manera de entender el derecho tienen que ver con el desarrollo de los estudios sobre el razonamiento jurídico. Ese interés creciente se debe a diversas razones. Una de las más importantes es el papel central que la argumentación ocupa en la práctica jurídica de los estados democráticos constitucionales.
El curso de 120 horas se lleva a cabo de manera presencial en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal y en las extensiones Las Flores, Cuernavaca, Toluca y Puebla. ¿Quién imparte la maestría en amparo aquí en la Escuela Judicial? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy. Cuéntanos, ¿quién está dando quién va a dar, verdad? Porque apenas va a iniciar. Me decías, están en la etapa de las inscripciones. Así es, todavía. ¿Quién va a dar esta capacitación? Bueno, el claustro está pensado en función de la maestría, que es eminentemente práctica, pero hay unas materias que necesitamos el apoyo de doctrinarios, de investigadores, de académicos, que pretendemos invitar a profesionales de las principales universidades del país, no solamente de la Ciudad de México, y bueno, también por titulares con experiencia y que hay algunos titulares que han podido participar en eventos internacionales y pueden traer toda esta experiencia que consideramos puede enriquecer muchísimo a nuestros alumnos. Y que sobre todo, como mencionabas hace un momento, estén ya sensibilizados con este cambio de chip, ¿no? Porque podrían caer en la tentación, digamos, de traer viejas costumbres, digamos, de cómo se aplicaba el amparo antes, ¿no? Y ahora, como dices, es muy diferente. ¿Qué Exacto. temas van a estar abordando? Obvio, pues, la nueva ley de amparo, ¿no? Pero ¿qué temas en específico? Sí, mira, partimos de que los alumnos ya son operadores del juicio de amparo. Entonces, sí vamos a abordar la ley de amparo, pero desde distintas ópticas. La maestría está dividida en 4 módulos. El primero, en realidad, son los aspectos mucho más teóricos, por llamarlos de alguna forma, pero que necesitamos que den las bases a los alumnos. Entonces, en ese primer módulo están incluso las materias de tronco común para los programas de posgrado que está implementando este Instituto de la Judicatura Federal y que necesitan sentar las bases para los alumnos, como qué materias, como sociología jurídica, para que los operadores entiendan la forma en que las personas, los destinatarios, conciben la norma y el impacto que pueden tener sus decisiones, ¿no? Que no solamente se queda entre una persona y una autoridad, sino puede trascender muchísimo. También, por ejemplo, es argumentación jurídica, es mecanismos alternativos de solución de controversias y, por supuesto, desde este primer módulo, como en los otros 3, está una materia de investigación para que pues, puedan empezarse a formar en ese hábito también de investigación y que vayan de la mano caminando con la maestría y elaborando los documentos necesarios para poder titularse. Este tema que mencionas de los mecanismos alternativos para solucionar los conflictos me llama la atención porque va muy de la mano con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Lo he escuchado en diversos foros, esta idea de que los impartidores de justicia estén sensibilizados en este tema y si notan que los asuntos se pueden resolver mediante estos mecanismos de solución alterna, animen a las personas para que se puedan resolver y ya los asuntos no duren tanto tiempo, se resuelvan mucho más rápido y no se tenga que llegar incluso como a juicios, en este caso al juicio de amparo, ¿no? Exacto, mira, esa es una materia de transversal o de tronco común de los posgrados, que pues de pronto uno diría, pues sí, con el juicio de amparo, qué relación, pero bueno, al final va muchísimo ligado con el derecho de acceso a la justicia. Entonces, de tratar que, como dices bien, las particulares, los partes contendientes, pues puedan resolver esos conflictos sin tener que llegar a un juicio que puede pues, tardar determinado tiempo y que puede serles mucho más oneroso. ¿Qué es lo que estarían abordando en los otros 3 módulos? Porque me dijiste que son 4, ¿no? Así en este es. Primero, tronco común, y después, ¿con qué se sigue? El módulo 2 ya está enfocado específicamente al trámite y resolución de los juicios de amparo en general. Ahí sí estudiamos la nueva ley, pero no los aspectos generales que pues, los alumnos todos los días, exacto, ¿no? Todos los días viven, sino en realidad algunos puntos medulares y las nuevas figuras que se crearon con la nueva ley de amparo de hace 4 años, pero todavía es nuestra nueva ley de amparo, como el amparo en contra de particulares, el interés legítimo, ¿no? Que tanto revuelo ha causado y que todavía hay algunas dudas sobre cuándo se actualiza y cuándo no, las cuestiones de pleno circuito y en general algunos puntos específicos de la ley de amparo
que podían causarle algún problema a los operadores al momento diario de la práctica. Y luego nos seguimos entonces con el módulo 3, que sería esta parte en que están divididas ya por materias. Así es, bueno, ya con esas bases del trámite en general, consideramos conveniente construir seminarios del juicio de amparo, pero atendiendo las particularidades de cada materia, porque un amparo en materia penal no se estudia de igual forma que un amparo en materia administrativa, ¿no? Incluso los órganos que conocen el amparo administrativo no pueden estudiar de la misma forma un amparo en materia administrativa que un amparo en materia agraria, por ejemplo. Entonces, se ven esas particularidades para que los alumnos vayan practicando y vayan poniendo, pues, digamos, en práctica las reglas específicas de cada materia. Y bueno, también, como te había comentado, sigue una materia de investigación para que vayan avanzando con pues el documento para titularse o también se prevé el método del caso, las dos opciones. Finalmente, ¿qué es lo que estarían viendo en el último módulo, que es el cuarto? Okay. Pues mira, ya especializados y con todo ese bagaje, en el módulo cuarto se establece también seminarios de sentencias, pero ya para aplicación concreta de temas que no son tan del diario, de trámite de los... ¿Tan técnicos, digamos? Más bien son mucho más técnicos, ¿no? De pronto llegan unos asuntos que a lo mejor pues se salen de lo común y ahí pueden causar algún conflicto, ¿no? Entonces, en este módulo procuramos algún seminario de sentencias de amparo pues relevantes, por llamarles de alguna forma, por ejemplo, amparo contra leyes, pero también es muy importante que procuramos la realización de un seminario donde se vean asuntos que exijan la aplicación de los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte, ¿no? Algún caso que involucre a algún niño, niña adolescente, de personas indígenas, de personas con discapacidad. O sea, el chiste es también que los operadores jurídicos traigan a la práctica esos protocolos que son tan importantes para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, que pues muchas veces por esas limitantes que tienen no pueden acceder de manera plena, y entonces ahí es el papel del juzgador que les debe apoyar para tener un acceso a la justicia efectivo realmente. Y me decías hace un momento que va a ser presencial solamente aquí en la Ciudad de México, ¿o lo van a llevar a las aulas y a las extensiones? No, esta maestría la convocatoria está lanzada para 3 sedes. Vamos a Chiapas, a Oaxaca y a Nuevo León. De hecho, no se va a impartir aquí en la Ciudad de México. ¿Todo va a ser en estos estados? Todo va a ser en extensiones, en los 3 estados. Bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas cómo es que esta capacitación especializada para los impartidores de justicia, sus equipos de trabajo, impacta directamente en los usuarios, es decir, en la persona que llega a presentar su demanda, cómo es que le beneficia el que se dé esta capacitación. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Si le interesa participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota porque le presentamos un adelanto de los eventos programados para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Segundo seminario sobre Derecho Penal Electoral. El Instituto de la Judicatura Federal, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, imparte el seminario en el edificio Revolución del Poder Judicial de la Federación. La capacitación inicia el 16 de junio y concluye en el mes de agosto. Detalles de las sesiones en la página del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Maestría en Proceso Penal Acusatorio, dirigida a jueces, secretarios y defensores públicos del Poder Judicial. La maestría es en modalidad presencial en las extensiones de Puebla, Sonora y Zacatecas. Inscripciones en la página del instituto hasta el 5 de julio. Curso de capacitación, trámite de juicio en línea del Poder Judicial de la Federación. Las inscripciones se realizan martes y jueves de cada semana.
El curso es en modalidad virtual en un horario abierto de 24 horas a través de la página del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. ¿De qué le sirve a usted la capacitación que reciben los impartidores de justicia en materia de amparo? Bueno, pues esta es parte de la conclusión a la que queremos llegar en esta conversación. ¿Qué le dirías tú a las personas? Hemos estado hablando durante más de 20 minutos sobre los jueces, los magistrados, les vamos a dar clases para que actualicen sus conocimientos. ¿A la gente de qué les sirve? Bueno, pues digamos, esto es realmente pensado en la gente, en los ciudadanos. Recordemos que nosotros también somos servidores públicos, pues realmente la capacitación a los juzgadores y a los demás operadores que intervienen en el juicio de amparo, pues tiene un impacto directo en los ciudadanos, en quien acude a la defensa de sus derechos. Te comentaba que uno de los destinatarios son los defensores públicos. Pues ellos ayudan precisamente a la gente de escasos recursos o que no tienen la posibilidad de contar con algún abogado particular a llevar sus asuntos. Entonces, bueno, de entrada, ese es algo pues directo que pretendemos que los ciudadanos tengan a un lado a alguien actualizado, que sepa la mejor manera de proponer la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces sería ese como una primera parte. Y la otra parte sería ya recibido el juicio, ya por lo que toca a los juzgados, ¿no? O al tribunal. Al tribunal, pues es que no obstaculicen o no pongan requisitos un tanto ilógicos para el trámite del juicio de amparo, sino que realmente sientan de cerca a los ciudadanos, sientan de cerca sus problemas y los aprecien de esa forma, que vean los derechos humanos y de qué forma se les puede proteger, ¿no? Si ha sido violado por algún acto de autoridad o algún acto de un particular similar a autoridad, pues entonces va a servir para una mejor protección, para un trámite mucho más eficaz, incluso para la suspensión, ¿no? Para adoptar unas medidas mucho más eficaces en protección de esos derechos humanos de los ciudadanos. Bien, pues ahí está la utilidad, ¿no? Lo práctico de esta capacitación. Y finalmente me gustaría que nos comentes las líneas de investigación que siguen, ¿no? Antes de que inicien la maestría, los alumnos o los aspirantes tienen que presentar un protocolo de investigación. ¿Cómo es esto? Ok, mira, el Instituto de la Judicatura Federal tiene algunas líneas de investigación definidas a partir del plan de desarrollo institucional de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Entonces, son 3 líneas principales que tiene el instituto y a partir de ahí vamos desarrollando algunas líneas que van mucho más en relación con la maestría en amparo. Por ejemplo, una de esas líneas tiene que ver con el modelo de juez en México. Entonces ahí las líneas de investigación de la maestría van enfocadas un tanto a las materias de tronco común que vimos al principio, están relacionadas con la responsabilidad ética de los jueces, con la libertad ideológica, un poco con la sociología jurídica, el ver el impacto de sus decisiones. Entonces esa sería, digamos, a grandes rasgos, la primera parte de las líneas de investigación. Otra parte, como lo hemos mencionado toda la charla, está vinculada específicamente con los derechos humanos, con el alcance del cumplimiento de las sentencias condenatorias para el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con esa, por ejemplo, con la aplicación de tratados internacionales o normas internacionales protectoras de derechos humanos, así como la tutela específica de los derechos que se ha ido dando en el amparo. Por eso creo que es importante mencionar, los alumnos no necesariamente tienen que presentar una tesis, sino también puede ser algún caso, aplicado el método del caso, para, a partir de investigación y mucho más vinculado con la práctica, pues poder reflejar los conocimientos adquiridos. Y bueno, una tercera línea de investigación está vinculada más con el acceso a la justicia. Y entonces ahí va un poco enfocado a la nueva ley de amparo, podrían analizarse las nuevas figuras. Como la que comentabas del interés legítimo, ¿no? Ajá, el interés legítimo, el amparo contra particulares, ¿no? Que pues son realmente temas nuevos para el juicio de amparo. ¿La declaración de inconstitucionalidad también aplicaría ahí? También aplicaría ahí, son de los temas sensibles, digamos, que establecen la nueva ley y que se van a tocar en la maestría. Entonces, los alumnos, bueno, los aspirantes, desde la inscripción, uno de los requisitos que se exigen es la presentación del protocolo de investigación a partir de estas líneas. Y la idea, como te había comentado, es que cada módulo
tengan una materia de investigación enfocada a la función judicial. Todo esto, como las líneas son siempre enfocadas a la función, y vayan avanzando con el documento para titularse durante un año, 3 meses que dura la maestría. O sea, este protocolo que ellos presentan es la línea de investigación que van a llevar durante toda la maestría, que finalmente les servirá para obtener como su título, o para concluir la maestría. Así es, la idea es que al momento de concluir la maestría, las clases, esté concluido también ese trabajo de titulación, para lograr pues que se titulen prontamente, porque pues de pronto sí ya tuvieron la capacitación, pero pues también es importante que concluyan todo este proceso de actualización. ¿Qué es lo que implica para la Escuela Judicial organizar una maestría como esta? Bueno, pues implica muchísimas horas de trabajo, es mucho estudio para poder diseñar los planes, definir las materias, y pensar mucho en los destinatarios, ¿no? O sea, decidimos esta maestría en específico enviarla a extensiones y no darla aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, el instituto ha lanzado ya otra maestría y estamos, próximos a lanzar otras más. Entonces, la idea, pues nosotros tenemos servidores que capacitar en todo el país. Entonces, la idea es alcanzar a otros servidores públicos que no tenemos tan a la mano como aquí en la Ciudad de México. Entonces, esa fue la decisión, el motivo por el cual se decidió llevar esta maestría a otras ciudades. Y hacia adelante, ya nos comentabas un poco, ¿no? Tienen planeadas otras maestrías, pero ya no en amparo, en otros temas. Así es, ahorita también está un periodo de inscripciones para una maestría en competencia constitucional y ordinaria, y hay una maestría próxima a lanzarse sobre el nuevo sistema de justicia penal. ¿Esas también estarían dirigidas específicamente para jueces y magistrados o están un poco más abiertas? Pues la maestría en competencia constitucional y ordinaria tiene los mismos destinatarios que la maestría en amparo, y la maestría en el nuevo sistema de justicia penal está todavía en fase de aprobación y de planeación. Exacto. Muy bien, pues licenciada Ana Columba Contreras, te agradecemos mucho que hayas estado en el programa de hoy. Sin duda es de mucho interés, ¿no? Todos los programas que está organizando la Escuela Judicial, sobre todo viendo esta capacitación y pensando mucho en que va a impactar en el servicio de impartición de justicia. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ti, Vera. Gracias también a usted por habernos acompañado. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.